Buenas, buenas, gentecita bonita. Bienvenidos a este hermoso, precioso podcast en proceso. Se preguntarán quién chota soy o quién mierda soy. Me llamo Maxi, me pueden decir Frosty. Voy a hacer la distinción de estas dos personalidades que tengo y les presento lo que voy a hacer en Tránsito. En Tránsito es este podcast que nació en base de tener algo distinto que hacer a algo que quiero empezar a desarrollar como mi lado artístico y tener algo extra que hacer principalmente. A muchos les pasa a lo que es mi edad. La premisa de En Tránsito sale de explicar o más o menos contar mis experiencias como foráneos y mi tránsito en mis lados creativos y lo que es los tránsitos de yo como persona. ¿Por qué lo digo? Es algo bastante simple de explicar o de entender. En Tránsito, tanto para las personas foráneas, somos personas que no están viajando constantemente, sino que viajamos a otro país y tenemos que estar en el transitar de una cultura a otra, que es mi caso, que vengo de otro país, acá Argentina, por ejemplo. O gente también que se considera foránea que vienen de otras provincias, por ejemplo, acá en Argentina, de venir de, no sé, de Bahía Blanca, Mar del Plata, Pinamar, Bariloche, cualquier otra provincia de Buenos Aires, venir acá a lo que es capital federal. También de otras ciudades o de otros países, como es mi caso, o mucha gente que conozco que vienen de otros países acá a Argentina, tanto puede ser a trabajar o buscar más oportunidades, como a estudiar, que es en mi caso. Así que de ahí sale lo que es En Tránsito, principalmente de este podcast de explicar, no de explicar, sino que contar mis experiencias de foráneo. También van a haber capítulos donde va a ser un tránsito por mi lado artístico, por eso me presenté tanto como mi yo personal, que mi nombre es Maxi, y o Frosty como mi lado artístico que se va a empezar a desarrollar a la vez que se desarrolla este podcast, principalmente. Me presento yo como persona. Soy Maxi, tengo 19, estoy estudiando licenciatura en publicidad. Actualmente, no sé si dije mi edad, tengo 19 años. Estoy pasando un tránsito de un año y medio, más de un año y medio acá en Argentina, casi llegando a los 2 años, ya medio año y casi viviendo solo. Y eso, también estudiando y trabajando, a la vez que estoy empezando este podcast y otros proyectos que quiero empezar. Así que eso. ¿Y quién es Frosty? Es mi lado artístico. ¿Por qué hago esta distinción entre lo que es mi yo personal y mi lado artístico? Porque mi personalidad, tanto personal como mi lado artístico, es muy distinto. ¿Por qué lo digo? Porque acá me ven que estoy hablando personalmente a una cámara, pero mi lado personal no lo hago. Me atrevo, sí, pero no lo hago constantemente. Entonces esa es mi idea de tanto hacer el podcast como que sea visual, como tanto visual como de audio. Así que nada, eso es un poquito de mi presentación mía. Así que vamos a hablar de bastantes cosas en este podcast. Como digo, tanto de mi lado artístico, en el sentido artístico creativo, en verdad. ¿Por qué lo digo? Yo estoy estudiando publicidad especializándome en el área creativa, como todavía no sé si redactor o director creativo, ¿se entiende? Así que ahí vamos a ir desarrollando también a la vez que se desarrolle este podcast, así que... Y tanto por ese lado creativo, mis experiencias como foráneo y cosas muy, no como personales, como una de las cosas que quería hablar es esta crisis de los 20 que ha estado surgiendo bastante ahora último, que no sé si hablarlo ahora o en otro capítulo. Hoy día quiero presentar principalmente lo que es el podcast. ¿Qué voy a hablar este primer capítulo? Más que nada es contar mi historia de cómo llegar acá a Argentina y un poco de mi proceso a llegar acá. Y cómo estoy acá también, porque no fue tan tedioso como ustedes creerán, gracias a que he tenido personas que estaban viviendo ya acá en Argentina. Así que doy un poco de contexto. Yo llegué acá a Argentina en 2024, exactamente en marzo, con un trasfondo de finales de 2023. Como dije, yo soy de Chile, soy chileno, no se nota, no se va a notar mucho porque mezclo mucha jerga y a lo mejor me van a escuchar hablar con un poquito más de mi acento de lo neutro que soy.
Así que finales de 2023 como contexto, yo tenía 17, porque cumplí el 20 de enero y yo en 2024 cumplí 18. Así que mi yo de 17 años pasando por el último año de secundario, o de la media, de la educación media, por decirlo así. Voy a hablar para que la gente me entienda. Acá en Argentina sería el sexto año de secundario. En Chile sería cuarto medio, el último año de la media. Todos en Chile desde 2022, si no me equivoco, desde 2022 2023, que no me acuerdo exactamente, se presentó el nuevo sistema de exámenes de admisión a la educación superior, que es la PAES, que todos de mi generación lo dimos, la dieron las generaciones del 2024 y la dieron las generaciones que conozco, tengo amigos de esta generación del 2025 que salieron de cuarto medio, y familiares también. Así que en Chile se da esta prueba, la PAES, que es un sistema de exámenes, se diría así, de distintas materias que te enseñan en el secundario. Evidentemente está matemática, lenguaje y ciencias. Ciencias puede ser especificación en biología, química o física, si no me equivoco. La de lenguaje es normal, está historia para ciertas especializaciones o carreras, y la de matemática 2, que es también para otras especializaciones o especialización en ingeniería. ¿Ok? Este sistema tiene un sistema de puntaje que si llega hasta los 1000 puntos, hasta hace unos pares de años era de 850, hasta el 2023 se sumó a 1000 y ese es como más o menos. Entonces, con eso puedes elegir a qué universidad entrar y a qué carrera entrar. Esas dos cosas puedes hacer si sacas un buen puntaje. Dependiendo del puntaje puedes entrar a una o entrar a otra universidad. Hay algunas que no te da por ponderación o promedio de puntaje. Por lo cual ahí se nota un poquito el sistema de lo que era en Chile, que no es malo, pero tampoco es el mejor en ese sentido. Entonces, yo habiendo dado esta prueba a inicios de diciembre, finales de noviembre aproximadamente, etapa donde yo ya había salido del colegio. Di las pruebas que tenía que dar. En ese tiempo yo quería estudiar ingeniería mecánica. Que quede claro, mecánica automotriz. A mí me gustaban los autos, me gustaba la mecánica de los autos. Me sigue gustando, así que bueno, pintó de que di la prueba sin haberme preparado antes, ojo, porque yo quería terminar bien el secundario, porque otra cosa que no hablé, también te toman el ranking del curso en notas y te hacen un puntaje también hasta los 1000 puntos de ranking y de NEM, que son las notas de enseñanza media, que es un promedio de séptimo básico a cuarto medio. No sé si era de séptimo o octavo, pero más o menos eso eran los últimos 6 años que se considera lo que es el secundario o la enseñanza media. Porque en séptimo básico ya te tratan más o menos como media, por decirlo así, y se hace más formal en primero, ¿ok? Así que eso es como más o menos la estructura del sistema, y el NEM se hace una ponderación y te dan un puntaje con respecto a esas notas, ¿ok? Eso también se toma en cuenta en la ponderación final de los puntajes totales. Por lo cual, todo este sistema atrae bastante, ahora en los últimos tiempos, bastante ansiedad y estrés a los que son los estudiantes. No quiero hablar de eso, lo voy a hablar en algún otro capítulo, porque también vi una campaña de publicidad de bien público, por decirlo así, que está bastante buena. De ahí a lo mejor se las dejo en la descripción, o lo van a encontrar en Behance y se los muestro ahora en el video para que lo puedan encontrar. Así que, bueno, siguiendo con lo que iba ese sistema, volvemos al contexto mío. 2023 ya había dado la prueba, había salido del colegio, había dado las pruebas que tenía que dar. Como dije, bueno, quería estudiar ingeniería, entonces tenía que dar ciencia con especialización en cualquiera, lenguaje, matemática M1, que es matemática 1, y M2, que es matemática 2, que es más específico para lo que es ingeniería. Entonces, habiendo dado las pruebas, las das al principio de diciembre, te dan los resultados a mí me los dieron el 2 de enero, subieron los resultados de toda esa generación. No sé si los años
posteriores a lo que es 2024 y 2025 habrá sido lo mismo, o será lo mismo. Por lo cual, ya habiéndome dado los puntajes, después tienes que hacer la selección de universidad y después la postulación y todo el tete que viene. Habiendo dado esa prueba, habiendo pasado año nuevo, yo estaba en la playa, exactamente en el Algarrobo, recomiendo ir. Si están en Chile o si van a viajar en cualquier cosa. XD. Y las pruebas me dieron los resultados, días posteriores. Habiendo visto los resultados, dando como siguiendo con lo que es la historia, yo después de haber recibido los resultados yo no iba a estudiar. Yo dije, bueno, no estudio, me preparo para la prueba que se podía dar en invierno y voy trabajando a la misma vez porque también te sirve sacar experiencia laboral. Aunque no lo crean, sirve. Estudien y trabajen. No es para todos, pero lo recomiendo porque hace falta. Entonces pasó que yo no iba a estudiar, iba a trabajar y prepararme para la prueba el invierno que venía. Así que era lo que quería hacer. Entonces yo en ese tiempo estaba con mi viejo, que era bastante, que son uno de los pilares junto con mi mamá en lo que es la vida de cualquiera. A lo mejor en algunos sí, en otros no. En mi caso sí. No le gusta esta idea de que yo no estudiara, lo conversamos, hablamos bastante. Entonces yo después de unas semanas o dos, si no me equivoco, tuve una conversación bastante profunda, lo que fue personal, no voy a hablar de qué hablamos, sino que en una de esas veces que estábamos hablando en esa noche que me marcó bastante, fue de que yo podía venir a estudiar acá a Argentina. Mi viejo en ese momento estaba en Argentina, acá en Argentina. Por lo cual era más fácil hacer el trámite que irme a lo mejor a lo que es Europa, Estados Unidos o cualquier otro país que fuera bastante mejor en el sentido de lo que estoy estudiando actualmente. Que puede ser o Estados Unidos o Europa o cualquier otro país que pueda ser un mercado bastante distinto. Entonces, también poniendo en contexto de que en ese tiempo en Chile es bastante conocido el hecho de lo tradicionalista que es con las carreras. Ahora último no. Ahora último he estado viendo bastante crecimiento en otras carreras que pueden ser áreas de diseño y cosas por el estilo. Tanto por el mundo digital como por la generación que somos ahora, por decirlo así. Entonces, con ese contexto tradicionalista que si no estudias Derecho, Ingeniería o Medicina, era como bastante de que te vas a cagar de hambre. En resumen, como en todas partes del mundo. Se puede tomar en cuenta. Así que nada, después de esa conversación salió de que podía estudiar fuera. Fue un tiempo bastante duro. No les voy a decir que haya sido fácil. Para algunos a lo mejor que tengan esta oportunidad de que les digan pueden aprovechar de estudiar fuera. Se las recomiendo. Si tienen gente fuera, se los recomiendo que lo hagan. Es una experiencia que a lo mejor vale la pena vivir. Yo la vivo y no me arrepiento de haberlo hecho. Por todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado ha sido consecuencia de eso. Entonces, el lapso de ese tiempo ya era enero. Era como quincena más o menos de enero. O creo que era la semana siguiente a la primera de enero. Habiendo pasado año nuevo. Entonces, habiendo hablado de eso, yo dije, bueno, vamos a ver qué estudiamos. Porque al principio era no estudiar y trabajar y prepararme para esa prueba y después fue estudiar. Entonces fue un cambio que para unos a lo mejor es insignificante, para mí fue bastante cambio constante de ese tiempo. Entonces primero era decidir estudiar, decidir qué universidad. Postulé en ingeniería, postulé a la Santa María, en Chile a la Universidad Santa María, a la Universidad Andrés Bello, si no me equivoco, que no sé si tenía automotriz. Creo que me postulé también al Duoc UC. Y no sé si la UDD tiene automotriz. Me acuerdo que había postulado un par de universidades que eran para ingeniería automotriz o ingeniería mecánica. Creo que al final postulé en ambas. Y después empecé a meter carreras que en verdad me gustaran, como diseño en indumentaria. También en la Universidad Andrés Bello también había postulado. Y si no me equivoco, metí una de publicidad como bastante al fondo, como de las últimas. Porque dependiendo de primero a último es la prioridad de que
no era la postulación. Entonces, al final creo que no quedé en ninguna. Por el puntaje creo que no quedé en ninguna, te lo juro. Así que, perfecto. Después de haber hecho esa postura, en verdad, eso fueron un par de semanas. Hablé con muchos amigos de mi viejo sobre la publicidad, porque hicimos un test vocacional después de haber en ese tránsito de postulaciones. Y sí, hablé con muchos amigos que eran publicistas, amigos de mi viejo que eran publicistas. Hay uno que en verdad ahora estoy hablando bastante y le tengo que volver a hablar porque ahora en fiestas vuelvo para visitar a la familia. Entonces voy a aprovechar de ver qué onda el mundo de la publicidad porque me está gustando bastante. Y hablé con bastante gente, orientarme bastante y después decidí irme del país a estudiar y llegué acá a Argentina, mentira, pero no fue tan rápido, sino que era buscar universidad y seleccionar bien la carrera, que al final era publicidad. Entonces era buscar universidad fija a cual postular. Por lo cual fue ese proceso entre la UBA, la UADE, creo que hubieron otras, pero las principales eran la UBA o la UADE. Por lo cual había que ver cómo el sistema de admisión, qué documento había que tener ya confirmados, empezar a hacerlo, ver lo que era la vivienda. Me iba a quedar con mi viejo, ya tenía la residencia ya la tenía, el DNI también lo tenía antes de venir a vivir acá. De hecho, mi DNI es del 2022 incluso. Una locura, ojo, porque está re oscura la foto de mi DNI, no lo voy a mostrar, pero era re oscura. De hecho me cuesta hasta cuando se escanea horrible porque no se ve la foto. Y nada, entonces fue un lapso de 3 meses de estrés y de experiencias bastante feas en el sentido en el círculo cercano, no familiar, sino que de amigos, ojo. Todos estábamos en un momento donde todos estaban estresados por el hecho de final de año. Muchos amigos míos estaban viendo qué universidad entrar, a la postulación, la prueba, los resultados, esto que lo otro y bla, 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 bla. Por lo cual era bastante dura la cosa para todos, no como entendible. Para poner un poco en contexto, en el tiempo después de que ya decidí irme de Chile a estudiar acá a Argentina, pasaron bastantes cosas que fueron desencadenantes a lo que soy hoy en día. Por ejemplo, lo digo desde experiencia, esto es más personal, pasando a lo personal también. Y es cómo afecta el apoyo de la gente que consideras que son fundamentales en tu vida cercana. Lo digo desde mis grupos como principales cercanos eran mi familia cercana, era mi viejo, mi madrastra, mi vieja, mi hermano y la pareja de mi vieja que está actualmente, están comprometidos, así que perfecto. Y el comprometido de mi vieja. Fueron como los principales, los pilares fundamentales que me apoyaron en esta decisión, que fue bastante bien porque lo sentía. Y mi otro círculo cercano que compartía bastante era mi grupo de amigos. Digo que sigue siendo no tan presente ninguno de todos los que somos, pero fueron fundamentales en cierto punto de mi vida. Algunos, como dije, eran etapas que estaban bastante pesadas, entonces algunos no pescaban y estaban por su lado. Y el otro, que eran más cercanos, no sentí el apoyo suficiente, que me afectó, evidentemente. Me pueden decir y todo lo que ustedes digan, pero afecta bastante. Entonces, mi pareja también de ese tiempo, en cierto punto me apoyó, pero también fue como bastante pesado que en ese tiempo estábamos como medio distanciados, en el sentido de que habían pasado cosas de entre medio, así que lo voy a dejar ahí. Entonces, ese segundo grupo de apoyo, por decirlo así, que no estaba bastante presente, me afectó mucho más de lo que yo creí, por lo cual en el momento de estar a punto de venir, mi familia fue bastante crucial, mi vieja fue bastante crucial en ese sentido, porque tuve una conversación bastante profunda con ella y sentí que
tenía que dar esta oportunidad, este salto, dar la oportunidad a esto, porque no todos lo pueden vivir y los que lo pueden vivir y hacen el esfuerzo, vale la pena. Se los digo desde ya, si pueden estudiar fuera o ir a otro país, conocer otra cultura y todo lo que ustedes quieran, ya sea Working Holiday, Work and Travel, lo que sea, conocer otras culturas, háganlo. Vivan la experiencia de vivir en otro país. Yo lo vivo desde el otro lado de la cordillera. Por más de que sea eso, es una experiencia que sí recomiendo que lo hagan. Háganlo. Y yo estoy aquí para contar como mi experiencia de ser foráneo, aunque sea de Chile a Argentina, puede pasarle a cualquiera porque pueden ser culturas completamente distintas. Tanto conozco gente que viene de otras provincias a estudiar acá a Capital Federal, o tengo bastante gente conocida que vino de Bolivia, Venezuela, Colombia, tanto para trabajar como para estudiar. Entonces, lo digo yo, chileno que vino a Argentina a estudiar, aunque sea publicidad, que lo vale la pena acá. Vivan esa experiencia, lo recomiendo bastante. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. Por todo lo que pasó después, de ahí voy contando historias más o menos en este podcast, tanto de, como dije, de lo que es mi experiencia como persona, ser una persona foránea, como mi lado, el lado creativo, que también, si tienen un lado creativo, la idea es desarrollarlo juntos para que puedan como volver a establecerse o empezar a hacer su lado creativo y ayudar también a las personas que entiendan, a ayudarlas tanto personalmente como en los pensamientos, porque somos personas difíciles, estamos pasando por una temporada, una generación que está siendo bastante consumida por el lado digital, que está afectando bastante tanto en redes sociales como en la vida real, ¿se entiende? Así que, nada, nos veremos en otro capítulo. La idea es subir un capítulo por cada semana y si no se puede voy a avisar en mi Instagram de Frosty. Ojo, lo voy a dejar el arroba en pantalla y vean el video. Recomiendo que si vienen lo de Spotify, vean el video que está en YouTube. Voy a intentar el canal se llama lo mismo, en tránsito, 3 puntitos. Lo voy a dejar yo creo que en tránsito, así lo pueden encontrar más fácil. Así que nada, para que estén atentos. Mi Instagram personal, veré si lo dejo. Así que, para que sepan. Todo lo que va a hacer del podcast, no sé si va a tener un Instagram privado, sino que a lo mejor lo voy a subir desde mi cuenta de Frosty. Solo de Instagram, no voy a tener ninguna otra red social. Ojo, porque Twitter no me gusta. No me gusta Twitter, por más de que sea por todo lo que sea tóxico, X de eso, no me importa, pero no me gusta Twitter o X, como sea que lo llamen. Instagram sí lo uso bastante y lo más seguro es que TikTok, así que van a ver bastantes videos de TikTok. No, a lo mejor no este es el primer capítulo, o a lo mejor sí, tal vez, quién sabe, pero nada, nos vemos en otro capítulo la semana que viene, que no sé de qué hablará, así que veré de qué hablamos. Así que tengan una linda semanita. Cuídense. Los quiero mucho. Y ya saben, vamos a estar bastante en tránsito. Chao, chao.